Buenas noches, Dios les bendiga. En nombre de Capilla Calvario, Higher Ground, Ministerio en Español, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes presentes y a cada uno de nuestros hermanos que nos sintonizan a través de la red, amigos y hermanos que nos miran a través de YouTube. Sean ustedes bienvenidos esta noche de estudio bíblico. Comenzamos esta noche con el estudio del libro de Éxodo. Vamos a estar tocando puntos esenciales del libro de Éxodo, la importancia que tiene para nosotros como creyentes. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, damos gloria y honra a ti. Señor Padre Santo, bendice tu palabra. Esta noche de estudio bíblico que vamos a estar prestando atención a estas notas importantes que tienen que ver con el libro de Éxodo que tú inspiraste. Tu palabra es poderosa, tu palabra es viva, Señor, bendícela y bendice a cada uno que va a escuchar este video, que está prestando atención a tu palabra, Señor, no solamente para atesorarla como un conocimiento, sino para poderla tener en nuestra vida, vivirla y compartirla, Señor. Gracias, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el libro de Éxodo, el nombre de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, el título en hebreo se deriva de la primera frase del texto. Esto es lo que significa, estos son los nombres de. La palabra de donde se origina significa estos son los nombres de. Y empieza a hablar de lo que está escrito en el Éxodo. El título en castellano procede de la versión Septuaginta. Es una versión griega, lo cual significa salida, o el éxodo es salida. Es el tema principal. Nosotros lo podemos encontrar en el capítulo 19, versículo 1. ¿Quién es el autor de este libro? Bueno, el autor de este libro es Moisés. De hecho, Moisés es el autor de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Los libros que tradicionalmente se le conocen como el Pentateuco. En Éxodo 24:4 y en el 34:27, ahí nos dice la palabra de Dios que Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Por lo tanto, nosotros pues concluimos de que el autor principal de este libro es Éxodo. Es Moisés, el escritor del libro de Éxodo. Hay opiniones que son diferentes de algunos eruditos que estudian, buscan algunas interpretaciones, pero a la conclusión finalmente es que pues Moisés es el escritor o el autor de este libro de Éxodo. Así que por lo que está escrito ahí en Éxodo 24:4 y el 34:27, mencionando que Moisés escribió todas las palabras de Jehová, así nosotros podemos concluir, y es razonable suponer, que estos pasajes se refieren a estos escritos de Moisés que aparecen tanto en el Éxodo y los otros libros del Pentateuco. Moisés a su vez también estaba capacitado, como seglarmente él tenía una capacidad tremenda, pues había sido educado en la casa de Faraón durante sus primeros años de vida. Nosotros conocemos ese relato, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el contenido del libro de Éxodo? Génesis capítulo 15, versículos 13 al 14 nos dice que Jehová le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y serán esclavos allí, y serán oprimidos, y hasta le da el tiempo, le dice, por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré. En esto vemos que cuando Dios le dice a Abraham que va a juzgar a esa nación, juzgaré yo a esa nación, está demostrándole a Abraham de que, aunque le está mencionando que iban a caer en cautiverio, que iban a servir ahí, está dando a conocer la soberanía Dios, porque dice yo juzgaré, pero también luego le dice y después de esto saldrán con gran riqueza. Es el Dios de la profecía también. Ahí nosotros vemos pues entonces lo que se prometió a Abraham. Entonces el tema del libro de Éxodo es la liberación
Y esto es en cumplimiento a esta promesa que Dios había hecho a Abraham muchos siglos de anterioridad. En este relato de Génesis, cuando ubica al pueblo futuro, ¿verdad?, los descendientes de Abraham en esclavitud, Dios se constituye también el libertador, es decir, que Él iba a darles libertad. Entonces, el relato de Éxodo trata con este desarrollo del pueblo, esta nación que durante, no eran muchos, pero o varios millones, ¿verdad?, de personas, pero se fueron formando en Egipto bajo la esclavitud, fueron creciendo, porque llegó un tiempo en que 70 personas habían llegado a Egipto, pero ahí se reprodujeron y crecieron, y dice la historia que llegó el tiempo en que hubo un rey o un faraón que no sabía nada de Egipto ni de la familia esto, y entonces comenzó a esclavizar a los israelitas. Los hebreos vivieron en Egipto alrededor de 430 años. La mayor parte de ellos fue en la servidumbre. Por eso es que Éxodo recoge la historia de Moisés, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud y el viaje desde Egipto al monte Sinaí, donde recibieron las tablas de la ley de Dios y sus instrucciones sobre cómo construir el tabernáculo. Este relato termina con la edificación del tabernáculo como morada de Dios. ¿Cuál es la visión panorámica y sucesos sobresalientes del libro de Éxodo? Éxodo comienza con los descendientes de Jacob que emigraron a Egipto, que sufren opresión, esclavitud, infanticidio en Egipto, porque por el temor que se estaban creciendo en número, el faraón ordena que a las parteras de los hebreos, que cuando naciera varón les quitaran la vida. Era un infanticidio. Pero también termina con la manifestación de la presencia y el poder y la gloria de Dios, cuando son sacados con mano dura de Egipto, y luego después van y acampan en el desierto, y ahí finalmente Dios libera al pueblo usando la mano de Moisés ahí como líder para guiar al pueblo. Este libro de Éxodo podemos dividirlo en dos secciones de esta manera. Del capítulo 1 al 18 es la sección del Éxodo, de la salida, y del capítulo 19 al 40 el pacto en el monte Sinaí. Pero la forma que lo vamos a considerar en esta noche es en tres secciones principales. La primera, que va de los capítulos 1 al 14, ahí revelan a Israel en Egipto, sufriendo bajo la opresión de un faraón que no conocía nada de José. No sabía tampoco del Dios de José. Así es que aquí vemos nosotros a Dios redimiendo a Israel, como dice allí, con un brazo extendido y grande con juicios. Entre los sucesos sobresalientes de esta parte de la historia de Israel están el nacimiento, la preservación y la preparación de Moisés en el capítulo 2. También encontramos el llamamiento de Moisés en la zarza ardiente. Esto se encuentra en los capítulos 3 y 4. Luego encontramos el acontecimiento de las 10 plagas de los capítulos 7 al 12 y la Pascua en el capítulo 12. Luego encontramos nosotros del capítulo 13 al 14 el cruce por el Mar Rojo. Así es que el éxodo de Israel de Egipto se considera a través del Antiguo Testamento como la experiencia predominante de redención del pacto antiguo. Lo que va de los capítulos 16 al 18. Ahí describen a Israel en el desierto, en ruta hacia el monte Sinaí. Dios
guió a su pueblo redimido con una nube que lo cubría durante el día y una columna de fuego que les alumbraba durante la noche. Les suministró el alimento del maná. Estas en un tiempo pidieron carne y también les proveyó codornices, también agua. Pero a través de todo esto también les enseñaba que debían de andar por fe y también por obediencia. Los capítulos del 19 al 40 presentan a Israel en el monte Sinaí. Ahí recibiendo la revelación en relación con el pacto, reciben los 10 mandamientos, el tabernáculo y también el sacerdocio. El libro concluye con la terminación del tabernáculo y la gloria de Dios que lo llena. Ahora, el aporte de este libro como doctrinal, este aporte doctrinal y teológico, el libro de Éxodo ha ejercido una gran influencia en la fe de Israel y en la teología cristiana. El mensaje fundamental bíblico de la salvación surge en muchos sentidos del pacto entre Dios y su pueblo que se describe por primera vez en este libro. El primer concepto que brilla en el libro de Éxodo es que Dios bendice a aquellos que se mantienen dentro del pacto. Él es su Dios y ellos se convierten en su pueblo santo. Segundo, Dios explica con gran detalle lo que es aceptable para Él. Y tercero, Dios libera a los que se hallan en servidumbre, y esto es lo que se conoce como la liberación. Entonces, este contenido doctrinal y teológico, teniendo en cuenta que este relato no es solamente de contenido histórico, no, es más allá, va más allá que ello, pues es palabra de Dios y constituye el mensaje de Dios a la humanidad, no solo a Israel. Por lo tanto, el libro de Éxodo tiene verdadero significado para nosotros los creyentes, los cristianos que vivimos en este tiempo. Es de mucha importancia para nosotros considerar estos escritos, pues es palabra de Dios y toda la escritura es inspirada de Dios y es provechosa para enseñar, para redarguir, para que aquel que se acerque a Dios esté completamente capacitado para hacer buenas obras. La palabra de Dios es viva y actúa con poder. El libro de Éxodo nos muestra cómo Dios oyó el gemido del pueblo, el clamor, porque ellos esperaban por el libertador, esperaban por el Mesías, y Dios obró proveyéndoles a Moisés como el libertador. Los asombrosos milagros que resultaron en liberación y la formación de una nación bajo Dios. Hemos escuchado de que como este país, que dentro de las expresiones que hay es decir una nación bajo Dios. Pero realmente Israel llegó a ser esa nación bajo Dios porque estaba siendo gobernado por una teocracia. No por una cuestión política, no por una democracia, sino por una teocracia. Realmente era una nación bajo Dios. Los cristianos ven a Cristo en Éxodo. Ahora, la razón por la que los cristianos ven a Cristo en Éxodo es debido a la tipología bíblica. ¿Qué es la tipología bíblica? Bueno, la tipología es una clase especial de simbolismo. Un símbolo es algo que representa a algo. Y la tipología
se podría definir como un símbolo profético, porque toda la tipología es una representación de algo futuro. Es decir, algo aconteció en el pasado, lo cual fue una tipología de un acontecimiento futuro. Más concretamente, una tipología en la escritura es una persona o una cosa, y en el Antiguo Testamento, que representa a una persona o una cosa en el Nuevo Testamento. Voy a poner un ejemplo. El diluvio. El diluvio de los días de Noé, que se encuentra en Génesis 6 y 7, se usa como una tipología de bautismo. ¿Quién utiliza esta tipología? El apóstol Pedro. Nosotros encontramos ahí en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículos 20 y 21. Y Pedro, cuando utiliza ahí la palabra corresponde, esta palabra corresponde significa en realidad figura o arquetipo. Esto es la tipología. Entonces, Pedro nos pone ahí el ejemplo de lo que es la tipología. Por eso el diluvio de los días de Noé es una tipología del bautismo. Por eso los cristianos vemos en Éxodo a Cristo. Por ejemplo, esta tipología. Moisés es un símbolo de Cristo, porque libera de la servidumbre, libera de la esclavitud. Aarón también sirve como otro símbolo de Jesús en su calidad de sumo sacerdote, de acuerdo a lo que nos dice 28.1. Aarón intercede ante el altar del incienso, registrado en el capítulo 30, versículo 1. También nosotros podemos encontrar la Pascua, que indica que Jesús es el Cordero de Dios, que fue sacrificado para nuestra redención. De hecho, Juan el Bautista presenta a Jesús diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tomándolo de la tipología del Cordero que se presentaba, el Cordero Pascual, que nosotros encontramos por primera vez en Éxodo. Los pasajes que comienzan en el Evangelio de Juan con el yo soy, tienen sus antecedentes en Éxodo, porque sabemos que Dios, cuando Moisés pregunta acerca de su nombre, Dios le dice yo soy. Entonces es la tipología de lo que Jesús utiliza en lo que escribe en el Evangelio de Juan. Juan afirma que Jesús es el pan de la vida. Moisés habla del pan de Dios de dos maneras. Lo menciona como el maná, de acuerdo al capítulo 16, versículo 35, y como el pan de la proposición, que lo encontramos nosotros en el Éxodo 25:30. Juan nos dice que Jesús es la luz del mundo. En el tabernáculo, el candelero sostiene una luz que nunca se apaga. Éxodo 25, 31 al 40 encontramos nosotros allí. Así es que también el tabernáculo en el Antiguo Testamento se identifica como una tipología en Hebreos capítulo 9, versículos 8 al 9. Ahí dice que la primera parte del tabernáculo, y luego menciona, lo cual es símbolo para el tiempo presente, escribió ahí el escritor de Hebreos. Las cosas por venir. Así es que habla mucho de la tipología. La entrada del sumo sacerdote al lugar del Santísimo una vez al año. Esta es una sombra de la mediación de Cristo, nuestro sumo sacerdote. La tipología del sumo sacerdote y ya cumplido en Cristo Jesús. Posteriormente se dice que el velo del santuario es tipología de Cristo, Hebreos 10, versículos 19 al 20, en el que su carne fue rasgada, así como el velo fue rasgado cuando Jesús fue crucificado, ¿verdad? Que se rasgó el velo para proporcionar la entrada a la presencia de Dios a aquellos que están cubiertos por su sacrificio. Ya no más velo físico. ¿Por qué?
porque eso representa, ¿no?, a Cristo, y ahora tenemos la entrada hacia al trono de gracia en el cielo. Entonces, conclusión para el estudio de esta noche. Lo he dividido en dos partes. Esta es la primera parte, como una introducción al Éxodo. Bueno, de hecho son tres partes, como una conclusión a la primera parte. La provisión de Dios, hermanos, para los israelitas, desde la liberación hasta el sustento de la vida, allá a través del desierto, ¿verdad? Todos estos son claras indicaciones de la provisión de Dios y de su gracia por su pueblo. Nosotros debemos de confiar en el Señor, porque Él puede librarnos de todo. Él libró a su pueblo de la esclavitud. Él libró a su pueblo de la persecución que el mismo Faraón ejecutó debido a la petición de Moisés de liberar al pueblo. Pero Dios estuvo allí para librarlo de todas las cosas que acontecieron. Dios ha prometido cubrir todas nuestras necesidades, así como se las cubrió cuando fueron libertados de Egipto y estaban en el desierto. Ellos tuvieron necesidad de comer, de beber agua, de vestirse. Y todas esas cosas Dios se las proveyó a través en el desierto. Moisés dijo al pueblo cuando se había desviado. Y nosotros encontramos el relato en Éxodo 32, 26, allí esa parte. Cuando el pueblo se desvía a la idolatría, y esto es para que nosotros tengamos bien en claro, ¿no?, que Dios promete, sí, promete librarte, ayudarte, pero también quiere de ti obediencia. Porque si también te apartas a la idolatría, puedes recibir juicio. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a estar en comunión con Dios. Por eso, hermanos, en conclusión de esta noche, así como Dios ha prometido cubrir todas nuestras necesidades y también dar su protección, tenemos que tener cuidado de no desviarnos como también lo hizo el pueblo en el periodo del Éxodo. Éxodo 32, 26, ahí está la expresión de Moisés cuando él le clama al pueblo y le dice: ¿quién está por Jehová? Dice: júntese conmigo. Entonces, si Moisés es tipología de Cristo, es como que si ahora Cristo lo está diciendo: el que es como mi Padre, júntese conmigo. Hemos sido llamados a vivir en una comunión. Sí. Y con esto cierro con lo que nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Ahí dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así es que tú recibes este llamado. Si tú lo has recibido, es tiempo de valorar bien esta comunión con su Hijo, esta comunión con Cristo Jesús, porque el que está con Cristo Jesús está con el que lo envió, está con el Padre, porque el que niega al Hijo también niega al Padre. ¿Y cómo estamos ahora en esa comunión con Cristo Jesús? Por medio del Espíritu Santo que mora en cada creyente, en cada nacido de nuevo. Por eso, hermanos, la comunión con Jesucristo es muy importante. Por eso la bendición es tremenda, ¿no? Porque, como dice, la comunión con Cristo Jesús, la bendición del Padre y esa comunión con el Espíritu Santo, que sea siempre para con todos. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una noche de mucha bendición. Dios les bendiga.